día tenemos el agrado de tener con nosotros al pastor David Alvarado, quien es ministro ordenado desde hace 19 años. Es parte del equipo fundador, presidente y pastor de la Iglesia Fraternidad Cristiana Internacional, director del Instituto Agay en San Miguel y tallerista de liderazgo. Le damos la bienvenida a nuestro Congreso Líderes Competentes 2024 al pastor David Alvarado. Me encanta el tema de este congreso. Me fascina, me fascina. Diga conmigo fuerte, por favor, el plan. Dígalo un poco más fuerte, el plan maestro. Mira a su vecino de la derecha y dígale el plan maestro. Mira al vecino de la izquierda y dígale el plan maestro. ¿Sabe que a Dios le vemos como sanador? ¿Cuántos tienen un Dios sanador? ¿Cuántos tienen un Dios que liberta? ¿Cuántos tienen un Dios que es guerrero? ¿Cuántos tienen un Dios que es proveedor? Vemos a Dios en todas estas facetas y Él es eso. Él es así. Pero ¿sabes también cómo es Dios? Dios es un Dios planificador. Parece que no se gozó con eso. Pero Dios es un Dios planificador. Y nuestra cultura salvadoreña es una cultura de que nos cuesta planificar. Usualmente aquellos que son muy planificadores son aquellos que tienen ese temperamento de que les encanta tener todo ordenado, todo planificado, todo organizado. Pero los demás salvadoreños somos buenísimos para improvisar. A ver, levanta la mano los que les encanta improvisar. ¿Ve que es una gran mayoría? Lo importante es hacerlo. Lo importante, no importa cómo quede, pero lo importante es hacerlo. La planificación en nuestra vida muchas veces está ausente. Y creemos que planificar incluso dentro de la iglesia, entre los ministerios, no es bíblico cuando tenemos un Dios planificador. Diga conmigo, Dios es planificador. Iglesia, en muchas de las escrituras nos habla que Él ya sabe todo lo que va a pasar. A Dios no le causa sorpresa nada en nuestras vidas. Él lo conoce todo y Él lo sabe todo. Él lo conoce todo y lo sabe todo. Y eso, iglesia, da una representación de un Dios que ha organizado todo, que ha planificado todo, que se ha sentado, que lo ha pensado, cada detalle en nuestra vida y en las opciones para nuestra vida. A Dios, iglesia, no se le escapa por alto nada. A Dios no se le escapa nada de ti, ni de este mundo, ni de esta tierra, ni lo que ha de venir. Dios tiene todo planificado. Vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 139, versículo 14 al 17. Libro del Salmo 139, versículo 14 al 17. La traducción que voy a utilizar es NTV, Nueva Traducción Viviente. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Son las palabras de David. Tu fino trabajo es maravilloso. Diga conmigo, Dios trabaja maravilloso. Mira a su vecino y dígale, si no lo crees, mírame a mí. Su fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. ¿Desde dónde te conoce el Señor? Cada día de mi vida, yo quiero que note esto. Cada día de mi vida, ¿cómo estaba? Registrado en tu libro. ¿Qué llevaba registrado en el libro de la vida del Señor? Cada suceso de nuestra vida, el plan de nuestra vida. Mire lo que sigue diciendo. Cada momento fue diseñado. ¿Cuándo fue diseñado? ¿Antes de qué? De que un solo día pasara. Versículo 17 nos habla de cómo son esos planes. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no se pueden enumerar. ¿Qué le parece si levanta sus dos manos al cielo y decimos este último versículo juntos? Diga conmigo, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios,
no se pueden enumerar. ¿Cuántos agradecen al Señor por esos pensamientos maravillosos y hermosos que Él tiene para nuestras vidas? Padre, oramos para que tu plan pueda manifestarse en nuestros corazones. Padre, para que podamos conocerlo, para que podamos vivir de acuerdo al plan maestro que tienes para nuestras vidas, para nuestra familia y para tu iglesia, Señor. Oh Dios, te pedimos que esta tarde cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar por el poder de tu palabra. Si Él lo cree, diga un fuerte amén. Me encanta David lo que manifiesta en esta lectura, iglesia. David expresa algo divino, algo digno de admiración. Revela lo que puede ocurrir, como lo que puede hacer como un asombro humano, porque no tenemos ese alcance que tiene Jesús de ver incluso nuestro momento de gestación. David declara abiertamente la omnipotencia y la omnisciencia de Dios y la limitación humana para poder planificar tan perfectamente como solo Dios lo puede hacer. La idea que muestra David es que las tinieblas no deben paralizar y no pueden ocultar a nadie el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces eso recuerda una etapa de mi vida, de la niñez, en la cual creo que aquí vemos muchas personas que somos el tiempo de la guerra civil. Levanten la mano todos los que vivieron la guerra civil. Sí. Yo viví la guerra civil aproximadamente cuando tenía 6, 7, 8 años. Pero recuerdo que salieron unos muñequitos de soldados en una bolsa. ¿Cuántos jugaron con esos muñequitos? Sí. Mi papá me los compró. Y recuerdo, yo soy hijo de pastor, y recuerdo que mi papá siempre decía: voy a ir a una misión a La Unión, voy a ir a una misión a Usulután, voy a ir a una misión acá, voy a ir a una misión acá. Pero también oía que los soldados iban a misiones. Entonces yo agarraba a todos los soldados y le decía a mi familia: hoy voy con una misión con los soldados. Y ponía todos los soldados en fila, uno tras otro, todos los soldados que tenía en cada campamento los ponía. Y le decía: hoy vamos a hacer nuestra misión. ¿Y sabe cuál era nuestra misión? Era un culto, era un servicio. No era usualmente lo que hacían el ejército en ese momento, sino que mi concepción, mi idea de misión era muy diferente a la que ellos hacían, porque tenía el concepto de una misión de mi padre, que era llevar a cabo el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque años más tarde comencé a crecer, comencé a llegar a la adolescencia y la tradición, la religiosidad comenzó a crear circunstancias en mi vida de odio, de amargura, de rencor, de resentimiento. Y algunas personas dentro de la iglesia fueron muy severas conmigo, lo cual ocasionó que en mi adolescencia me alejara de Dios, me alejara del plan de Dios. Satanás utilizó estrategias para poder alejarme de ese plan. Muchos amigos de mi padre, cuando nos veíamos en la calle o llegaban a visitar en la casa, le decían: hermano Eugenio, yo soy el último hijo de mi familia. Y como era el último, el secaleche, le decían a mi papá: bueno, entonces este va a ser el que va a quedar de repuesto suyo, hermano Eugenio. Ese va a ser el próximo pastor. Yo odiaba que la gente dijera que yo iba a ser pastor. Lo que menos quería era estar en una iglesia. Yo recuerdo en mi adolescencia decirle al Señor: Señor, quizás contigo puedo tener una relación, pero con la iglesia jamás. No me metas con la iglesia. No quiero saber nada de la iglesia. Pero a mis 18 años el Señor hizo algo increíble sobre mi vida, que cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de sentir, cambió mi manera de actuar. Y ahora estoy haciendo esas misiones que hacía cuando era pequeño. ¿Me está captando acá, iglesia? ¿Por qué te hablo esto? Porque aún de pequeño, esa naturaleza de Dios en nosotros, usted preste atención a lo que hacen sus hijos, aún pequeñitos, de 3, 4, 5, 6, 7 años. Preste atención en que los niños están haciendo. Los niños pueden ser usados por Dios. Gracias por su motivación. Los niños pueden ser usados por Dios. Tus hijos pueden ser usados por Dios. Tus hijos pueden darte una palabra profética. ¿Lo cree o no lo cree? Lo puede hacer.
Dios puede utilizar a nuestros hijos. Y nuestra responsabilidad también como padres, me encanta que aquí dice familia también, parte del plan maestro, porque una de las responsabilidades como padres es guiar a nuestros hijos, aún desde que nacen, al plan que Dios tiene para sus vidas. Preguntarle al Señor cuál es el plan que tú tienes para nuestros hijos. Definitivamente, iglesia, el plan del Señor se cumplió en mi vida, y el plan del Señor se seguirá cumpliendo en tu vida y en tus generaciones. Dios es un Dios planificador. Él planifica todo y usará todos sus recursos para que su plan se cumpla. Yo quiero darte un ejemplo de la planificación de Dios, y un ejemplo de ellos es la creación de Dios. Organizó todo lo que haría día por día, en un día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día. ¿Acaso Dios creó todo en un mismo día? Organizó cada día para hacer una tarea específica. Es más, Dios planificó cuándo enviaría a Jesús a depositar en el vientre de María. Dios había planificado a qué mujer iba a utilizar para traer a Jesús a este mundo. ¿Alguien me está escuchando acá? Es más, Dios ya tiene planificado el día y la hora en que Él vendrá por segunda vez. Él no dice, a ver, voy a ir bien, dependiendo cómo estén las cosas, decido si viene o no viene. Hoy voy a ver cómo estén los ambientes y mando a Jesucristo otra vez. No. Dios ya lo tiene todo planificado, porque Dios es un Dios planificador. También, iglesia, Él ha planificado sobre nuestras vidas sus planes. Y cuando hablamos de plan, hablamos de propósito. Diga conmigo, por favor, propósito. Es decir, cuando Dios crea algo, forma algo, lo hace con un propósito, lo hace con un plan. Dios no crea las cosas simplemente por crearlas. Todo tiene un diseño y todo tiene un plan. Si alguien está conmigo, diga amén. Por ejemplo, en Génesis 1:26, Dios creó al hombre con un propósito. Dice que a imagen de Dios lo creó. ¿Para qué? ¿Para qué lo creó? Versículo 26. Para que se enseñoreara, para que sojuzgara, para que gobernara. ¿Está entendiendo que lo creó pero le dio un propósito? Es decir, el propósito permitió que existiera la humanidad. El propósito nos da existencia. El propósito hace que Dios pueda formarnos y crearnos. Cuando Dios envió a Jesús en Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21, el ángel le dijo a María que depositaría a Jesús en su vientre, que le llamaría Emmanuel, pero que él sería ¿el qué? El Salvador del mundo. ¿No le mostró el propósito? Iglesia, yo quiero decirte esta noche que Dios te creó a ti con un plan, que Dios te creó a ti con un propósito, que las palabras que dijo David en el versículo 16 y 17 de Salmo 139 son para cada uno de nosotros. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento sobre tu vida, iglesia, fue diseñado antes de que un solo día pasara. Iglesia, los pensamientos de Dios sobre tu vida son preciosos sobre tu vida y sobre tu generación. Alguien dice amén. Dios tiene ese propósito para ti. Dios tiene ese plan para tu vida. Por eso el lugar donde naciste, el año en que naciste, la generación en la que vives, todo tiene que ver con el plan de Dios. Dios te mandó a este tiempo con esta generación, incluso para que enfrentáramos la pandemia. Todo es parte del plan de Dios. Dios te creó incluso para que estuvieras en este año 2024, incluso en este congreso, el plan del maestro, el plan maestro, para que puedas vivir de acuerdo a su plan. No fuiste producto de la casualidad. Mire a su vecino y dígale, tú no eres producto de la casualidad. No fuiste un error de tus padres tampoco. No fuiste el resultado de un bebé no planeado. Déjame decirte que Dios te planeó, que Él te amó
y creó talentos, habilidades, tu temperamento, el carácter, para hacerte esencial para el cumplimiento del plan de Dios sobre tu vida. ¿Recuerdas a los discípulos cómo eran? ¿Recuerdas a Pedro? El temperamento de Pedro. ¿No era necesario el temperamento de Pedro para el llamado que Dios tenía para su vida? No se queje de su temperamento, no se queje de su carácter. Su temperamento y su carácter tienen que ver con el propósito de Dios. Ahora, lo que sí ocurre, lo que sí debe de pasar a nuestro temperamento es que de acuerdo a mi temperamento tiene que ser moldeado por Cristo. Tiene que ser moldeado por el Espíritu Santo. Pero el temperamento que Dios te ha dado, el carácter que Dios te ha dado, tiene que ver con el plan maestro de Dios para tu vida. Mire a su vecino, por favor, y dígale: tu temperamento, tu carácter, Dios lo va a utilizar para cumplir su plan. Yo creo que el esposo está pensando: ¿en serio el carácter de mi esposa lo va a utilizar? Dígame si no lo ha utilizado para formar el suyo. ¿Aló, está aquí? El carácter de nuestros hijos, los temperamentos de nuestros hijos, todo es parte del plan de nuestro Dios. Iglesia, porque sin este propósito, porque sin este destino, tú estás como un pez fuera del agua. ¿Qué pasa con el pez fuera del agua? Inmediatamente se muere. Cuando tú cumples el plan de Dios y el propósito de Dios, eres como un pez dentro del agua, que vas a encontrar tu hábitat natural. Y habemos muchos, incluso dentro de las iglesias, frustrados con la vida que tenemos, porque estamos haciendo algo que no tiene nada que ver con el plan de Dios para nuestra vida, con el propósito de Dios de nuestra vida. Y Dios te ha traído a este congreso para que puedas abrazar, para que puedas tomar, para que puedas abrir tu mente y tu corazón y recibas el plan, el diseño, el propósito que Dios tiene para ti. ¿Alguien lo recibe esta noche? ¿Puede aplaudirle fuerte a nuestro Señor? Iglesia, tu profesión, tu empleo, la empresa, tu oficio, es el medio que Dios puede utilizar para cumplir tu propósito. ¿Sabe que esta generación de iglesia es la que debe trabajar para el reino del Señor? Y esta generación de iglesia debe de dejar de estar pensando que los pastores son los que deben de realizar la tarea del reino del Señor, o que algunos hermanos dentro de la iglesia son los que deben de realizar la tarea del Señor. Todos los que estamos aquí tenemos que hacer discípulos. ¿Aló? Y de hacer discípulos no es una tarea del pastor, es una tarea de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Todos tenemos que morir a nosotros mismos. Todos tenemos que discipular a alguien. Todos tenemos que evangelizar a alguien. Todos tenemos que plantar a alguien en el reino de los cielos. Todos tenemos que mentorear a alguien y ser mentoreado por alguien. Todos tenemos que multiplicarnos en más discípulos. Todos tenemos que hacer esa tarea. A mí, a tus pastores, nos tocó hacer las tareas desde un púlpito. Pero quizás tu púlpito sea tu escritorio en tu oficina. ¿Aló, está aquí? Quizás sea el oficio que te dedicas, el trabajo que realizas en tu vida cotidiana. Esa es la excusa que Dios puede utilizar para que puedas llevar el plan maestro de nuestro Señor sobre nuestra nación y las naciones de la tierra. Pero no puedes seguir pensando que la tarea es de unos pocos. La tarea es de la iglesia del Señor. Todos somos partícipes del trabajo del reino del Señor. Todos tenemos el plan de Dios sobre nuestros lomos. ¿Sabes qué, iglesia? Que aún hasta nuestros mismos errores, nuestras metidas de pata. ¿Cuántos hemos cometido metidas de pata? ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántos pecados hemos cometido? Pero siempre que venimos a Jesús, a pesar de nuestros errores, a pesar de tus faltas, Dios mismo puede utilizar nuestros errores. Dios mismo puede utilizar mis metidas de patas o mis pecados a través de mi arrepentimiento para alinearme a su plan. Dios puede sacar provecho aún de nuestros errores para encarrilarnos a nuestro plan.
¿Recuerdas a Satanás? Él tenía en potestad de las llaves de la muerte. Por eso planeó llevar a Jesucristo a la cruz y matarlo. Lo que él no sabía, que su trabajo, su tarea iba a servir para dar salvación a toda la humanidad. Los recursos, las estrategias, la arma que Satanás utilizó fue el medio que Cristo utilizó, fue el medio que el Padre utilizó para darnos vida eterna. Entonces, iglesia, y la Biblia lo dice, ya lo vamos a leer, que Satanás simplemente jugó el plan maestro de Dios para la salvación de la humanidad. ¿Aló, está aquí? ¿Cuántas veces nos quejamos del golpe que el enemigo nos ha dado? Pero no nos damos cuenta de que quizás ese golpe el Señor lo va a utilizar para una gran victoria sobre tu vida y sobre tu familia. Dios tiene el poder. Dios está por encima de Satanás. Dios está por encima de cualquier principado y potestad. Dios tiene el control sobre todo. Él dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ella habita. Dios tiene el control de todo. Diga conmigo, Dios tiene el control de todo. Por eso Satanás irá en tu contra para que no cumplas el plan maestro. Satanás querrá desenfocarte para que no cumplas el plan maestro. Satanás querrá detenerte. Satanás va a querer traer división sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus células, sobre tu ministerio. ¿Aló? ¿Alguien está acá? Porque no quiere que cumplas. Él va a meter resentimiento en su corazón. Él va a meter heridas del alma en tu corazón. Él va a meter amargura en tu corazón. ¿Cuántas estrategias el enemigo puede meter en tu vida o en mi vida para desenfocarnos o detenernos para no realizar el plan maestro? No sé cuál arma podrá utilizar, pero Dios podrá utilizar cualquier arma del enemigo para que su plan pueda manifestarse por encima del plan del enemigo. En Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, quiero que me acompañe. Este es el sermón de Pedro, cuando llega el Espíritu Santo en los 120 y los judíos que estaban reunidos ahí en la celebración comienzan a decir: estos están tan borrachos tan temprano, y sale Pedro a la defensiva y comienza a darles este discurso. Versículo 22, Pedro les dice lo siguiente: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder. ¿Qué sabía Dios? ¿Le causó de sorpresa? Vamos, mire a su vecino por favor y dígale: Dios ya sabe. Vamos, dígale por favor: Dios ya sabe. Dios no desconoce nada de ti. Iglesia, Dios no desconoce nada de lo que va a ocurrir. Dios desconoce alguna enfermedad que pueda venir sobre nuestra vida, no. Él no desconoce alguna circunstancia que podrá venir, no la desconoce. La palabra de Dios dice que Él da la prueba, pero también da. A ver, ayúdame a predicar. Él da la prueba, pero también da. Entonces, cuando venga una prueba, dile al Señor: muéstrame la salida. Dios sabía lo que iba a suceder. Versículo 23. Y su plan predeterminado. ¿Plan qué? ¿Qué significa predeterminado? Que con anticipación lo había planificado. Dios se anticipa ante todos los sucesos de nuestra vida, porque Él ya tiene el plan. Él ya tiene el plan. Iglesia, no sé si me estás entendiendo, pero Dios tiene el plan. A ti y a mí nos toma por sorpresa, pero a Dios nada le toma por sorpresa. Sigue siendo su plan. Sigue siendo su plan. Sigue manifestándose su plan. Wow. Cuando su plan determinado se llevó a cabo, cuando Jesús fue traicionado, o sea que la traición fue parte del plan.
Mira a su vecino, dígale, a veces la traición es parte del plan. ¿A cuántos les gusta ser traicionados? Levante la mano. A nadie. Pero mire a su vecino y dígale, pero es parte del plan. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¿Por qué Jesús venció la muerte? Porque siempre fue el plan de Dios. Siempre hubo un plan maestro por encima del plan de Satanás. Satanás creyó que era su gran idea. Qué plan tan genial que tengo. Y Dios se le quedaba viendo, lo siento, pero tú eres un peón más en mi gran plan maestro. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien tiene que celebrar. Vamos a aplaudirle fuerte a nuestro Señor. Wow. Les contaba un poco de mi adolescencia cuando me alejé de Dios. Fue en ese momento que yo estaba lejos del Señor que conocí a mi esposa. Lo conocí en el colegio. Mi esposa es de Managua, Nicaragua. Y cuando yo la vi dije, uy, más como hablaba con el acento nicaragüense, me enamoró inmediatamente. Y comenzamos a andar de novios. Pero mi corazón estaba lejos del Señor. Y recuerdo que ella tenía hambre de Dios y me decía, David, llévame a la iglesia. Y yo no la llevaba, otros amigos la llevaban a la iglesia. Pero decía, la quiero y todo, me gusta y todo, pero yo no quiero saber nada de iglesia. Mi corazón se había cerrado al Señor. Estaba en una vida de pecado. Estaba en una vida alejado de Dios. No quería saber mucho menos nada acerca de un posible plan de Dios para mi vida. Ella sale embarazada al final de nuestro bachillerato y tomamos la decisión de abortar al bebé. Y comenzamos a conseguir los recursos para poder hacerlo. Y cuando nos faltaba una parte, busco un familiar para que nos pueda prestar ese dinero. Y nos dicen, ¿saben qué? Se los voy a dar, pero solo quiero pedirles que vayan a un encuentro. Yo le digo, ¿sabes qué? Estoy en plan ahorro, no puedo pagar nada de eso, porque necesito quitarle la vida a mi hijo. Qué fuerte, ¿no? Y me dice mis sobrinas, no te preocupes, te lo vamos a pagar y luego te damos el dinero. Ah, bueno, le dije, y le hablo con mi esposa, hablo con mi novia en ese momento, ¿no? Y le digo, mira, va a ser esto sí, esto sí, esto sí. Eso fue en enero del 2004. El segundo fin de semana de enero, mi esposa fue a su encuentro. Y cuando regresa, la veo diferente. Y viene y una de las palabras que me expresó fue, amor, nos vamos a casar. Y cuando ella me dice eso, le digo, aquí yo soy el hombre. Tenemos una decisión y la decisión no cambia nada. Y con mucha sabiduría ella me dijo, el otro fin de semana vas tú, amor, me dijo. El siguiente fin de semana fui yo. Y cuando regresé, lo primero que le dije fue, sí, amor, nos vamos a casar. Ahora mi hijo tiene 20 años. Ahora está estudiando su primer año en la universidad. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Está entendiendo cuál era el plan de Satanás? ¿Sí? Pero Dios utilizó esas cosas a favor de su plan. ¿Aló? ¿Alguien me escucha, iglesia? A favor de su plan. Mi hijo nació. Bueno, eso fue el tercer fin de semana de enero fui yo. El cuarto fin de semana nos estábamos casando. Tenemos 20 años de casados. No, mi hijo nos lleva 3 meses. Pero tenemos 20 años de estar casados. Un año más tarde de casarnos, mi esposo y yo estamos siendo ungidos para ser pastores de la iglesia. ¿Aló? El que odiaba, lo que aborrecía, lo que no quería, lo que le decía a Dios, yo nunca voy a ser pastor. Yo quizás pienso ahora en Dios haciendo como, tú no sabes mi plan. Tú no sabes mi plan maestro. ¿Alguien me está escuchando acá, iglesia? Dios tiene un plan maestro para cada uno de nosotros.
Y nada ni nadie se va a interponer con ese plan. Iglesia, escuche. Por más que fallemos y pecamos, Dios no rechaza un corazón arrepentido. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Yo recuerdo ese año todas las noches clamando al Señor y diciéndole: Dios, perdóname, te fallé. Dios, perdóname, te pequé. Luché con una culpabilidad por un año completo. Cuando de repente una persona que no conozco se me acercó y me dice: dice el Señor que dejes de pedir perdón, que Él hace un año te perdonó. Todas mis noches era con la culpabilidad: Señor, perdóname, yo nunca tuve que haberme alejado de ti, yo nunca tuve que haber pecado, Señor, perdóname. Iglesia, las matemáticas no funcionan así. Saca embarazada a tu esposa y termina siendo pastor. Eso no termina así. ¿Cómo fue que terminé siendo pastor? Un corazón arrepentido, el Señor no lo rechaza. Un corazón contrito y humillado, el Señor lo rechaza. Y cuando tú te vuelves al Señor con esa condición, a pesar de nuestros errores, Él va a recoger esos errores, Él va a recoger todo eso roto para afinar las cosas, para que se cumpla su plan maestro sobre nuestras vidas. Eso se llama gracia, eso se llama favor y misericordia, y solo provienen de Dios. ¿Alguien dice amén? Isaías 55:8. Tengo que correr. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy encima de lo que pudieran imaginarse. Iglesia, hoy quiero decirte de parte de Dios: el plan maestro es mejor que tu plan. Tus pensamientos acerca de ti son mejores, no son mejores que los de Dios. Dios tiene mejores planes para ti. Dios tiene mejores pensamientos para ti. Y los hizo desde que antes que tú fueras formado. Él ya tiene todo planificado para ti. Alguien dice amén. ¿Y sabes por qué Dios muchas veces no revela todo su plan? Y quizá puedo pensar en dos motivos. Número uno, Dios no te va a revelar el plan completo, todo el diseño completo del plan de Dios para tu vida, para que sigas dependiendo de Él. ¿Aló? Y a veces pienso que si Dios nos revelara todo, esta creo que es la segunda cosa, se lo arruinaríamos. ¿Qué hubiera pasado si en lugar del sueño de José hubiera sido la casa de Potifar o la cárcel? Lo que vio Josué en la visión creo que fue muy diferente a lo que comenzó a vivir en la casa de Potifar o con sus hermanos o en la cárcel. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué hubiera pasado si lo que Dios le hubiera mostrado hubiese sido eso a José? Iglesia, muchas veces Dios no te va a mostrar, aunque quisiéramos el plan, el panorama completo. Señor, muéstranos el panorama completo. Él irá dándote pasos y pasos y pasos para no perder nuestra dependencia de Él y para que no le arruinemos el plan. Así que ¿qué tenemos que andar, pastor? Tenemos que andar por fe, porque por fe andamos y no por vista. Tienes que aprender a creer que Dios tiene un plan para ti y ese plan se va a cumplir. Alguien da un aplauso fuerte a nuestro Señor. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Cómo son esos planes? Planes de bien, planes para lo bueno. Planes para lo bueno y no para lo malo. Dios tiene buenos planes para ti. Y para que más, iglesia, para darnos un futuro y para darnos un futuro y diga conmigo: el plan maestro me da esperanza. Dígalo una vez más: el plan maestro va a traer esperanza. O diga conmigo: está trayendo esperanza a El Salvador. Vamos, alguien dice amén a eso. El plan maestro a través de ti está trayendo esperanzas a tu colonia. El plan maestro de Dios está trayendo esperanza a tu familia. ¿Alguien me está escuchando acá? El plan maestro de Dios trae esperanza y un futuro glorioso. Iglesia, cuando Dios interviene, esa intervención salvadora de Dios tiene la finalidad específica y concreta para cumplir el propósito de Dios sobre tu vida. La esperanza de David es que Dios siempre
se las arregla para manifestar su voluntad perfecta en nuestra vida. Iglesia, por más que los enemigos se levanten, cuando tú estás alineado con Dios, todas las cosas ayudarán para bien. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Te recuerda ese versículo? Porque los que aman a Dios. ¿Alguien descansa en esta promesa? ¿Qué significa esto? Que sin importar lo que ocurra, se cumplirá el plan de Dios. Ahora, quiero que anotes cuatro cosas importantes para que puedas irte esta noche con algo en mente para aplicar. Número uno, ¿cómo puedo conocer el plan de Dios para mi vida? Número uno, pregúntale al creador del plan. ¿A quién más le vamos a preguntar? Al creador del plan. ¿Y cómo puedo conocer mi plan? Tienes que orar. ¿Cuándo tenemos una vida de oración? Es necesario la vida de oración. No puedes vivir solo de congresos, aunque son muy importantes. No puedes vivir solo de los servicios durante la semana. Tú tienes que tener una vida de oración. Dios tiene que decirte algo a ti. Dios tiene que mostrarte algo a ti. Las visiones no solo son para los pastores, para los ministros. La visión, la profecía, la revelación es para los hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, Dios quiere mostrarse sobre tu vida. Por eso es importante la oración, pero también leer el manual, la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Tienes palabra por qué leer? ¿Haces tus devocionales diarios? Iglesia, la palabra tiene un poder transformador. La palabra te alinea al propósito de Dios. Así que número uno, pregúntale al creador. Número dos, busca a un mentor. Necesitas buscar a un mentor. Necesitas buscar a alguien que te discipule, alguien que te acompañe, alguien que te corrija, alguien que te instruya. ¿Y quién puede ser esta persona, pastor? Un cristiano maduro. Tu pastor, tu líder, algún ministro, algún amigo o compañero maduro en la vida espiritual que pueda ayudarte a caminar como mentor. Y número tres, aprende a desarrollar tus capacidades, tus habilidades y tus dones. El Espíritu Santo puede darte dones espirituales. Los dones son para todos nosotros. Muchos de ustedes tendrán dones, tienes que aprender a desarrollarlos. Muchos de ustedes tienen habilidades y capacidades, y nuestra responsabilidad no es guardarlo, ocultarlo, sino desarrollarlo. Así que desarrolla tus capacidades, habilidades y dones. Y número cuatro, permite que tu temperamento y carácter sea formado por Cristo. ¿Cuánto tiempo les dedicó Jesús a sus discípulos? 3 años y medio. ¿Por qué no los paró en el primer día? A ver, hijos, reciban más, llenos del Espíritu Santo. Ok, ahora vayan y hagan discípulos. No fue así. 3 años y medio en lo cual Jesús dedicó su tiempo para formar el carácter de los discípulos. Tu temperamento, tu carácter tiene que ser formado, porque muchas veces nuestro temperamento puede ser la clave para cumplir el plan maestro de Dios, pero si no es orientado por Cristo, puede ser el clavo para cumplirlo. ¿Me está escuchando acá? Dios nos dio ese temperamento y nuestro carácter para cumplir el plan maestro, pero un carácter o un temperamento no orientado a Cristo puede destruirte, puede acabarte y puede alejarte. Por eso me encanta lo que dice Salmo 138:8. El Señor llevará a cabo los planes que tienes para tu vida. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. ¿Puede levantar su mano derecha conmigo y confesar esto? Diga conmigo: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Mire a su vecino, por favor. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida. ¿Por qué los cumplirá? Porque tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. No me abandones, porque tú me creaste. El Dios que te creó lo hizo porque tenía un plan contigo. Tú no vives solo por vivir. Tú no fuiste producto del azar. Tú no fuiste producto de la coincidencia. Dios te planificó. Tú eres una persona planificada por Dios. Tú eres una persona diseñada para vivir en esta nación, para nacer en esta nación. El lugar donde estás, la ciudad donde estás, la colonia donde estás,
juega parte de ese plan de Dios. Y Dios utilizará todos sus recursos para alinearte a ese plan. Pero Dios te necesita cerca. Dios necesita de tu fidelidad a Él, para que puedas caminar con ese plan, para que puedas caminar con ese propósito. Y la iglesia, que Dios bendiga a la iglesia, que Dios bendiga esta casa, porque es un grupo, es un cuerpo donde te ayudan a descubrir ese plan, donde caminan contigo para que conozcas ese plan de Dios, donde recibes la dirección para que conozcas y abraces y puedas correr con el plan maestro que Dios tiene para tu vida. Tu familia es ese núcleo que Dios ha diseñado también para que el plan maestro se cumpla. Eres responsable de que ayudes a cumplir el plan maestro en tu casa, en tu familia, y que los otros también lo hagan contigo. Hoy el Señor, iglesia, quiere darte a conocer su plan. Hoy el Señor quiere llevarte al cumplimiento de su plan. No les tengas miedo a caminar en el plan de Dios. Y quizás Satanás ha puesto muchas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón para no abrazar ni caminar bajo ese plan, bajo esa dirección. Pero hoy el Señor te ha traído a este congreso para decirte: tengo un plan contigo. Tengo un plan maestro. Tengo un plan prediseñado para ti. ¿Puedes imaginar esto, iglesia? Dios es un Dios eterno. Gracias por su motivación. Dios es un Dios eterno. Él se mueve en la eternidad. Escuche, Dios no habita en la eternidad. La eternidad habita en Él. Dios es más grande que la eternidad. Entonces quiero que puedas imaginarte esto. En este preciso momento, Dios está con el rey David matando a Goliat. ¿Aló? En este preciso momento, Dios el Padre está en el momento de tu muerte. Dios está aquí. Él es omnipresente. ¿Alguien me puede entender acá? Él se mueve en todos los tiempos. ¿Y sabes también en qué momento se encuentra Dios ahorita? En el momento de tu formación, en el momento de tu gestación. Recuerda la palabra: a los que conoció, a estos predestinó. ¿A quiénes? Nos conoce, sabe de nosotros, porque Él se mueve en la eternidad. Él se mueve en los tiempos. Y justo hoy está el Señor allí en nuestra formación, creando ese plan maestro para nosotros. Pero también nos está acompañando en el día de hoy, recordándonos lo que en este mismo momento está escribiendo: que desde antes de que tú nacieras, el Señor creó un plan perfecto para tu vida. Un plan que nadie más lo puede llevar a cabo más que solo tú. Ese plan que Dios trazó para ti, nadie más lo puede llevar que tú. Tú eres el perfecto para ese plan. Dios quiere que camines con ese plan.